Hoy entrevisto a David Arias. David Arias es un bombero que acaba de aprobar en la oposición de bomberos Comunidad de Madrid en el 2020. Enhorabuena, David. Y hemos hecho una entrevista bastante chula donde, bueno, hablamos de muchas de las pruebas de esta oposición, que ya sabéis que conocemos bastante bien. Y me ha gustado porque el perfil de David es un perfil que cada vez se está extendiendo más y son opositores que saben muy bien cuáles son los pasos de la oposición, saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, saben que tienen que entrenar, saben que tienen que estudiar y saben cómo hacerlo cada uno de ellos y saben que tienen que controlar la cabeza. David meditaba bastante y David tenía un gran control mental. Así que, bueno, creo que podemos sacar aprendizajes muy buenos de esta entrevista. Antes de empezar, te recomiendo que te vayas abajo, en la descripción del vídeo vas a ver un enlace. Es un ebook, ¿vale? Para que te descargues un ebook gratuito que hemos creado en Bombero Ninja, que básicamente son como varias claves, es un ebook reflexivo con varias claves para empezar a opositar a bombero con todas las cosas que tienes que tener en cuenta. Básicamente lo que va a hacer va a ser acortarte este aprendizaje inicial de lo que consiste la oposición y el reto que supone. Así que si estás pensando en opositar a bombero o estás opositando a bombero, te recomiendo que le eches un vistazo. Sin más, te dejo una entrevista. Coge papel y boli porque vas a sacar aprendizajes muy top. Vamos con ello. Buenas, bienvenido al canal de YouTube de Bombero Ninja. Hoy estamos con David Arias. David Arias, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, 24 años, 24 añitos, eres bastante joven y acaba de aprobar en Bomberos Comunidad de Madrid. Enhorabuena, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es Eh, que el simple hecho de estar aquí ya es la leche, ¿eh? Te sigo en redes desde hace tiempo y bueno, nos conocemos, nos hemos visto alguna vez en el parque sí, y esto es la caña, la verdad. joder, qué bueno, tío. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas palabras, la verdad. Tengo entendido que querías ser bombero desde los 18 años. Sí, un poco antes de, pues eso, de adolescente, ¿Mm? cuando empiezas a pensar, coño, qué quieres ser y qué tal, y yo veía, mi padre tiene amigos que son bomberos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo he ido a los parques y he visto las historias, tal. A raíz de que también mi mejor amigo, pues eso, empezó a opositar para el Ayuntamiento de Madrid y bueno, decidí meterme. Qué bueno, qué bueno. ¿Pero empezaste con 18 años? No, empecé después de la carrera, estudié CAFIDE, Ciencias de la Ujú. Actividad Física y del Deporte en Alcalá. Sí, sí. Sí, vamos, yo también lo estudié, o sea que más o menos. Y Pedazo de carrera. sí, está bien, está bien. Oye, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento decidiste opositar o por qué te sacaste la carrera? O sea, si a los 18 años querías ser bombero. Porque, bueno, también me inculcaron mucho por parte de mi familia, mis amigos y todo, que estudiase, porque para mí un plan B era necesario sobre todo para quitarme presión, porque el jugártelo todo una carta con las oposiciones que ya sabes cómo van las de bombero, bueno, que te echan bases en el 18 y te estás caminando en el 19, no sabes cuándo va a volver y con esa incertidumbre, pues mira, dices, si no me sale, yo me di un plazo de 3 oposiciones. Yo digo, como estaba el plan este de las 113 que fue tu promoción, las 100, Sí, 150 y 125 o 120 que son las últimas. Y dije, bueno, pues yo hasta ahí, porque la siguiente es a ver cuándo sale. Y si ahí ya no he pillado, voy a dar el 100%. Si ahí ya no he pillado, es que no tengo que pillar. Entonces me voy a dedicar al deporte que también me encanta. qué bueno. A mí yo recuerdo cuando empecé a opositar que hubo una persona que era, creo que era arquitecto, no recuerdo bien el nombre. Le conocí un poco así de casualidad cuando estaba haciendo las prácticas del INEF y, y esta persona había estado 12 años opositando al Ayuntamiento de Madrid y había como suspendido las 214, creo que fueron 221 al final quedaron 214. El caso es que suspendió y me hizo una recomendación que se me quedó grabada, macho. Me dijo, David, si te metes a opositar, 5 años a muerte y si en 5 años no has pillado, vete. Yo creo que eso es fundamental, el darte un plazo, porque tú no puedes estar indefinidamente, al igual que no sales a correr y no sales a correr a lo que salga, a ver, bueno, pues voy a correr resistencia, que igual salen 10 kilómetros como salen 50, pues igual aquí yo estoy opositando y ¿qué oposito? No sabes los años porque no es imposible saberlo, pero sí que dices, hay tantas promociones, pues yo hasta aquí, porque calculo que, bueno, que si
estoy hasta aquí, que me haber tirado 5, 6, 7 años. Si no he pillado ya entonces, no estoy de pillar. Que luego puedes cambiar de decisión, puedes verte a punto y decir una más, pero ya sería la prórroga. Sí, eso es. Yo, al final 5, 6, 7, da un poco igual. El caso es que sepas que cuanto más tiempo pasas opositando, más fatiga acumulas, compites con gente que lleva 2 o 3 años que van a fueguísimo. Y más te obsesionas Cada vez. también. Y que hay más vida fuera de la oposición, no pasa nada. Tú lo intentas. Y si lo intentas bueno, no fracasas, no me gusta. Si lo intentas y no entras, pues te dedicas a otra cosa, no pasa nada, no se acaba el mundo. Ya que También bueno, tío, me es parte. parece, Te has me atrevido, parece tienes que muy estar, maduro eso. Tienes que estar, termina eso, termina eso. que tienes que estar tan satisfecho de haberlo intentado, por supuesto. No todo, hay mucha gente, y yo conozco mucha gente que te dicen, joder, bombero, macho, pero ahí, bueno, que luego también, ahí tienes que estar súper fuerte y ahí tienes que entrenar un Sí, bueno, montón. sí, sí, eso es Y otra. eso es súper difícil porque salen 2 plazas cada 500 años y, buah, yo no. Yo paso, me quedo currando aquí en cualquier sitio y ya está. Y bueno. Eso es. Hay mucha gente que quiere ser bombero, pero no se atreve, no le ponen energías, no le ponen ganas. Yo de verdad fui al examen pensando, ¡buah, tío, lo he conseguido! Antes de hacerlo, como diciendo, tío, he hecho todo lo que había que hacer. Me he levantado, he entrenado. Entonces, tú igual, independientemente de que consigas el casco o no, has A hecho mí lo me, más difícil. A mí me pasó en la conducción. Yo en la conducción estaba súper nervioso, en las maniobras estaba temblando bueno, estuve hablando con un miembro del tribunal y tal que me tranquilizó increíble. O sea, no sé cómo se llama ni nada, pero se lo agradeceré toda la vida. Estuvo hablando conmigo y tal, me subí al camión y ahí fue cuando pensé, coño, tío, estoy en un camión de bomberos de verdad. Estoy en un puto camión de bomberos. Esto es la hostia. Esto es la hostia. ¿Cuánta gente se ha sentado aquí? Joder. Y nada, pues a partir de ahí, bueno. Que bueno, la gente se suele pensar que los miembros de los tribunales son como los enemigos y ni mucho menos. Están ahí para ayudarte y para echarte una mano si pueden. No, no, por supuesto, por supuesto. Yo ya te digo que vamos. Tendría que estar vibrando en el sitio con la cara desencajada de los nervios y me dijo, a ver, ¿cómo vas? ¿Estás en plaza? No, tal. Me estuvo hablando de cosas y me tranquilizó. Y ya dije, anda, me toca. Y fui al camión. O sea Qué bien, que tío. sí, en ese aspecto. mm. Qué bien. El... ¿Por qué decidiste la Comu? Como ya te he dicho, mi amigo estaba opositando para la Junta y bueno, tuvo malas experiencias entre que no salían plazas, ese fue también el principal motivo, que yo conocía gente de la Comu. Yo estuve en el verano, porque yo acabé en el 17 la carrera, presenté el TFG en julio y a partir de ahí me puse a ir por los parques, a preguntar, llamé a academias y me hice una lista de pros y contras, básicamente. Y vi que la Comu se ajustaba mucho más a mí. Había pruebas de correr, que a mí se me dan bien. El temario era cerrado, que para mí eso era fundamental. Y bueno, luego había una prueba que era menos subjetiva que la de los oficios, que es la conducción. Y dije, pues para adelante. Y unido a que salían un montón de plazas, pues dije, pues mira, Eso es. me decanté por El... ahí. Hay mucha gente que está empezando a positar ahora, o bueno, como esto lo vamos a colgar en agosto, probablemente hay mucha gente que esté como pensando, ¿no? En qué posición preparan y demás. Y yo les digo siempre lo mismo, que es, oye, cuando empiezas a positar y tienes que decidir un poco posiciones y no tienes como la madurez de opositor, ¿no? Que ya estás más fundamentado a la hora de elegir oposiciones, o elegir cualquier tipo de decisión dentro de esto, es hazte una lista de pros y contras, hazte un cuadrante. Ponte Comunidad y Ayuntamiento, por ejemplo, en Madrid, o Generalitat, Ayuntamiento de Varna, o Diputación y lo que sea. Ponte un listado y te pones arriba los pros, abajo los contras. Y vomitando ahí todo, reflejando absolutamente todo, al final la decisión la tomas con muchísima más fundamentación. Y no solo de la propia oposición en sí, que al final es lo importante de lo que vas a hacer, sino también del trabajo. ¿A qué se dedican realmente? ¿Dónde trabajan? ¿Cuáles son? Pues porque luego igual, te imagínate que a mí me gusta el monte y oposito al Ayuntamiento de Madrid y estoy todo el rato ahí en urbano y me muero del asco.
o no, que no, o sea, que parece que estoy ahora en contra del Ayuntamiento de Madrid, No, que no, o todo lo contrario, que quieres ahí salidas urbanas a saco y... efectivamente, o quieres en el Windsor o lo que sea cuando se quemó hace años y tal, pues joder, es una pedazo de intervención que eso en la Comunidad de Madrid, pues no vas a tener tanto tema urbano. Eso es. Al final, lo que tienes que hacer es la oposición que más, entre comillas, se ajuste a ti y la que tenga más pros al final. Es así. Es bueno, yo cuando hice ese análisis, ese cuadrante, yo creo que no analicé absolutamente nada del servicio. O sea, yo analicé la oposición y decidí lo que más ajustaba a mí. Yo, vamos, además que recuerdo que lo hice como con... Bueno, yo es que soy un poco metódico para estas cosas, pero yo lo utilicé con diferentes colores y era como el rojo vale 3 puntos, el negro vale 2 y el azul vale 1. Por ejemplo, para mí temario cerrado era algo súper, súper importante, Muy ¿no? Y lo importante. puse ahí como un pro en la comu, además en letras mayúsculas. Y luego cosas que para mí eran, bueno, o sea, es un pro, pero me da poco igual, ¿no? Un contra, pero me da poco igual. Lo ponía ahí en azul como más pequeño. Y al final hice como un sistema de puntos, ganó por goleada la comu. Pero bueno, eso ya, eso ya es otro A ver, nivel. pero Entonces, puede ganar por goleada el ayuntamiento o puedes meterte a la comunidad y decir, oye, esto no es lo mío, voy a probar en el ayunta porque, yo qué sé, tiene otros pros. A lo mejor yo no soy tan bueno estudiando, no puedo estar tan al dato porque me vuelvo loco. Y yo conozco gente que ha probado, bueno, que está ahora a punto de aprobar en la última de la Junta y son, vamos, es súper, vamos, que te claro, la claro, caes. claro, eso es. Quieres bomber igual, me cago, o sea, vamos a ver, es que Vamos, encima de la Junta de Madrid, que es un cacho de servicio de la hostia, o eso sea, es la que, hostia. que está, que está de puta madre. Claro, eso es importante al final. Y luego que tampoco la gente tenga miedo a pivotar y a cambiar de posiciones. Muchas veces es como, joder, tío, es que llevo 2 años, ¿no? Con el Ayunta, ¿cómo me voy a ir? O llevo 2 años con la Comu, ¿cómo me voy a ir? No, tío, si a lo mejor no es... Joder, si no estás ilusionado por la posición en la que estás ahora mismo y hay otra que te llama muchísimo la atención, que te ilusiona, que te apasiona y que crees que se te puede dar bien. O sea, Sí, yo, yo no sé en tu yo, academia, pero en la mía yo he conocido mucha gente que la mayoría venían de Ayunta. Porque es lo típico, empiezas con 18 años y tú ves mucho contra. Tú dices los carnés, el tiempo, ¿sabes? Que hasta los 21 no voy a poder, opositar, voy a estar 3 años en un limbo ahí estudiando sin una motivación y, ¿sabes? Es más jodido. Y al claro, final tiras por el ayuntamiento, ves que no, porque no salen plazas o porque, coño, conoces a un chaval en la comu que le va guay y te dice, anda, mira, prueba tal, tú pruebas, te gusta, te quedas y es y ya así. está, tío. O Y a eres más seguir mañoso compitiendo. y te mola más el tema de oficios y conduciendo no te mola conducir, porque ahora todos los de común somos conductores, Uh-huh. seremos, seré. Eso es. Serás. Dentro de nada, ahí un D. Arias, ¿no? En un casco plateado, tío. Exacto. Qué ganas, ¿no? Pues, ya te digo. Eh, La cantidad de veces que lo he visualizado eso ya, ¿eh? qué bueno. Ahora te voy a preguntar por el tema de mentalidad porque sé que lo has trabajado y sé que es importante la oposición y cada vez hay más opositores que lo utilizan, entonces, joder, está muy bien, ¿sabes? A mí es una tendencia que me está gustando mucho en las oposiciones. Al menos en Madrid cada vez encontramos más opositores que meditan, que visualizan y demás. ¿Cómo te has planificado tú, ya no solo el estudio, sino un poco la oposición al completo? ¿Cómo te has planificado? Porque al final, como pasa mucho, que pensamos que nos examinamos en octubre, después se va a diciembre, después febrero. ¿Cómo planificas esta incertidumbre? Pues yo lo que intenté para no volverme loco también, y porque ya te digo que lo peor que llevaba o que llevo de la oposición es la incertidumbre, de cuándo voy a empezar, no acaba ni, cuándo voy a empezar la academia, de cuándo, o sea, es así, no sabes nunca nada. Entonces, ¿qué dije? Bueno, ¿qué depende de mí? El empezar a estudiar ya, desde el día uno. Pues cojo el temario y empiezo. Pues empezaba un tema de legislación, un tema de específico y un tema de territorio. Y cada día uno. Yo hasta que no lo terminaba, que luego ya me di cuenta que igual no era la mejor solución al principio, no pasaba al siguiente. Entonces simplemente yo lo que iba era, me hacía mi planificación anual hasta que no cambiase nada. Yo no cambiaba mi planificación de entrenamientos y la planificación del temario era dar vueltas. Lo más, o sea, intentaba estudiar un tema de legislación, un tema específico, un tema de territorio, intentaba dar vueltas a todos los temas lo más rápido que pudiera. Es un, Tardé una burrada, tardé como 8 meses, 9 meses en dar la primera vuelta. es un sistema de vueltas clásico. Sí, básicamente.
Sí, sí, o sea, yo hice lo mismo, Claro, pero tal luego cual. apoyándome, luego ya descubrí pues el tema de, porque yo empecé a estudiar como en la universidad, pues a sentarme encima, a leer, taparlo, repetir, y luego dije, esto es una mierda porque es que no, bueno, no es una mierda, es válido, pero digo, igual cumplo 65 años y sigo aquí con el temario. Entonces dije, pues a ver, en la academia también me facilitaron técnicas de estudio y tal, tema pictogramas, tema método de memorización alfanuméricos, tal, y, y otros temas de ayuda y tal, y empecé pum, 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 y al final cogí mucha velocidad. No sé si fue que acabé la primera vuelta y como fue la segunda ya tenía mucha velocidad o porque le metí también las técnicas de estudio, fui súper rápido, pero yo no tengo una velocidad brutal, 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 brutal. Me puse, ¿Cuánto dejé el acabaste? instituto. ¿Cómo? O sea, ¿tus últimas vueltas a cuánto eran? Yo las hacía en 8 días, En 8 días. 8 días de estudio. 8 días de estudio, sin parar. O sea, no, al final ya no descansaba, intentaba descansar los domingos. O sea, yo los domingos descansaba de estudiar y los sábados descansaba de entrenar. Al final estaba a los 7 días pingados, pero bueno, a mí mentalmente me liberaba el darme el capricho, entre comillas, de no estudiar un día y no entrenar otro. A mí eso me liberaba un montón. ¿Tú crees que, Afi, te entrenabas tú mismo? Sí, sí, yo me ¿Entrenabas solo? planifiqué. Empecé a entrenar con un amigo, pero la gran mayoría de la oposición entrené solo, salvo en la recta final que conocí a Jorge Bonilla, un saludo, un chaval que va a entrar en las 150 plazas, vamos, seguro, y bueno, hicimos Seguro, muy buenas seguro que amigas y sí. estuvimos entrenando un par de meses, pero vamos, el grueso lo he hecho yo solo. La planificación también, sí que es cierto que si te entrena otra persona, a lo mejor te puede apretar un poquito más las tuercas, pero si tú eres sincero contigo mismo y de verdad, pues yo tenía un objetivo en mente que era ser bombero y eso para mí era la hostia. Entonces, ahí no pecaba de no esforzarme. Y yo al final me conozco y si tengo los conocimientos como para poder hacerlo yo mismo, pues tiré para adelante. Qué Es un bueno. poco Yo creo duro que el cada entrenar solo, vez, pero bueno, sí, yo creo que cada vez hay más opositores que entrenan solo, macho. Cada vez hay más. O sea, que saben que, oye, se conocen a sí mismos, saben cuál es su papel, saben cuál es su cuerpo, cómo reaccionan y se llevan a sí mismos. También, en cuanto a ver si has estudiado CAFIT, ¿no? Has estudiado INEF y sabes un poco entrenar, sabes un poco de qué va esto, pues enseguida te entrenas solo. Yo también tuve una temporada en la que entrenaba solo. Entonces, bueno, si sabes entrenar y te conoces, sabes autorregularte muchísimo. Así que, perfecto. Me no, parece, y me parece sobre una buena todo que idea. yo a nivel periódico al final me iba evaluando y yo veía que iba mejorando, iba progresando. O sea, no solo con test, no hace falta, para ver qué mejoras, no hace falta hacer test. Sí, claro, a Simplemente ver, con los eso propios es. entrenamientos puedes verlo perfectamente. Y yo veía que mejoraba y que me respetaron, no me lesioné. O sea, sí que tuve molestias en el psoas y tal, pero no me lesioné tampoco y al final, bueno, no conseguí tampoco malas físicas, así que... A ver, pero no te lesionas porque no entrenas con ego, tío. ¿Sabes? Si tú entrenas de. Hostia, que ese pibe, venga, otra cuerda más, ¿no? ¿Sabes? Muy al pique, muy al ego, Ya, bueno, ahí es yo cuando te lesionas. veía gente por la pista, porque sí que yo vivo en Rivas y ahí la pista de atletismo pues es gratuita y tal, va mucha gente, y hay un grupo de opositores y, y yo les veía y decía, guau, a este le cojo. Y te picabas y tal, y esas motivaciones pues al final siempre ayudan. Sí, eso es. O Obviamente, sea, mientras no sea desmesurada, eso es, me no, refiero, yo hombre, qué sé, claro. 8 cuerdas. 8 cuerdas. Con lastre. Pues ya está. Eh, sí, me gusta. Una cosa, ¿cómo? Porque lo que hemos hablado antes, cada vez hay más opositores entrenando la mentalidad, entrenando la cabeza. ¿Cómo lo has hecho tú? Me has contado antes que meditabas, también me has hablado algo de visualización. Cuéntame. Yo lo que hacía, por la mañana me levantaba, desayunaba y tal, veía un vídeo y me ponía a estudiar. Y lo ¿Vídeo de primero que hacía qué? era, ¿eh? Un vídeo ¿Vídeo de de YouTube qué? de entretenimiento, de lo que diese. O El sea, Rubius. de lo que sea. Muchas veces me los ponía de humor, porque el hacer reír, el reírme me entraba como en un estado de buen rollo, ¿sabes? Vamos, hay veces que me ponía música y depende del día. Y luego me ponía a hacer los psicotécnicos, que lo quería hacerlo primero porque era lo que peor se me daba, con diferencia.
Y luego me veía un vídeo sobre todo cuando estaba relajando, o sea, cuando estaba muy nervioso para relajarme y tal, escuchaba pues o ASMR o meditación del Sendero de Rubén y Sí, canales hostia, similares. qué bueno, sí, sí, sí. Lo Ese recomendé chaval, hace como 2 años, tío, recomendé al Sendero de Rubén, hace mogollón. Cuando ese empezaba a chaval divulgar, recomendé a ese tío, es muy bueno. muy guay, la verdad es que muy guay. Y me ayudó porque joder, o sea, yo no notaba tampoco nada espectacular, pero si estaba hiperventilando, me relajaba. O sea, yo lo que buscaba era relajarme. Ujú. Intentaba bajar pulsaciones todo el rato, porque simplemente el pensar en el examen y tal me daba ansiedad. Entonces, y luego sobre todo me quitaba presión diciendo, bueno, es la primera vez, no tengo obligación de absolutamente nada, tengo 23 o 24 años, yo, bueno, balones fuera y sobre todo algo también que para mi vida y en general es pensar siempre en positivo y visualizarte. Es decir, es que soy la polla y lo voy a conseguir. Es que ese casco, o sea, sin fliparte, pero decir, sí, sí, que sí, que al igual que cuando vas con el coche, piensas que ese semáforo ya verás cómo va a estar en verde cuando gire la esquina y luego está en verde, pues aquí igual, es que lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Qué bueno, tío, Y luego, qué bueno, ya bueno. con el camión y todo eso, técnicas de visualización con el examen no tanto, con el teórico no tanto, pero a lo mejor con la salida del 300, la salida del 60, que bueno, Sí, luego me reparé en visualización el 60, proyectiva, sí, eso es. pero luego con el camión que decía, bueno, me pongo aquí, miro el espejo, tal, con los ojos cerrados o en casa aquí, y lo hacía y eso la verdad es que ayuda. Son pequeñas cositas que suman. Y luego pues el apoyo de tu familia, de tu novia, tus amigos, eso es fundamental. Qué bien, tío, qué bien. O sea, podemos casi sacar de conclusión el tema de meditar y la visualización. Son casi las dos herramientas en cuanto a mentalidad que más, o que más cabida le veo yo en una posición. Meditar como para saber controlar los nervios, saber controlar tu estado mental, no estar tú a ver, no, a ver qué pasa, ¿no? Estoy nervioso. No, estás nervioso porque quieres, puedes controlarlo. Y, o sea, siempre dentro de un rango. Y luego el tema de visualizar las pruebas me parece súper, súper interesante. También se nota que tú has venido de competir, has venido del deporte. Entonces conoces estas herramientas también. A ver, ¿Qué, ¿Competías algo? no, yo he jugado fútbol desde pequeño, vamos. Y al final obviamente lo dejé porque no era compatible con la oposición y bueno, pues luego en la carrera sí que es cierto que se me abrió un montón la mente y vi un montón de deportes joder, me encantó el atletismo y el tema de fuerza y sobre todo el tema de correr y tal y yo creo que también por eso se me dio mejor, porque algo que te gusta es algo que luego al final machacas mucho y Es al verdad, sí, final sí. el ser bueno es repetir. Yo recuerdo que veía carreras de Fermín Cacho Hostia. y veía las carreras, tío, y es que me imaginaba ahí, tío, como que, ¿sabes? Me visualizaba haciendo remontadas, tío, como, o pegando el sprint ahí al final, y sabía obviamente que no, yo corría como 4 minutos más tarde, pero tío, a mí me motivaba mogollón, o sea, me molaba mogollón y veía lo que hacían los sprinters, tío. Tú veías Usain Bolt, tío, cómo se concentraba, cómo miraba hacia el fondo de la pista y decías, tío, o sea, yo hago eso, cómo pegaba el primer empuje es la polla. El tema de visualizar a mí me gustaba mucho. O sea, Em, y eso al final te sirve también como al final la oposición es controlar tu ritmo. Es decir, cuándo tienes que estar relajado y cuándo tienes que estar aquí arriba. O sea, Fuego, eso es. antes de subir una cuerda, de cualquier entrenamiento, yo hiperventilaba, hacía, para ponerme nervioso, para decir, es que reviento la campana. Pues es igual, y cuando me ponía a estudiar era como, relax, con calma, tal, y con el camión igual. Qué bueno. Tranquilidad. Sí, yo me daba hostias, tío. T60, T300, ¡pa! En los cuádriceps, ¿no? Como, venga, fuerte y tal, como a reventarlo, vamos a... Pues, sí, 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 sí. Sí. Viendo cómo son las bases de la Comu, porque al final las estrategias son muy diferentes según la posición a la que vayas, pero viendo cuáles son tus características como opositor y viendo cómo son las características de la propia Comunidad de Madrid, ¿cuál fue tu estrategia? O sea, porque estoy seguro que tuviste alguna estrategia. Estrategia a nivel de priorizar el temario o de este rollo. A ver, yo sabía obviamente que al margen del peso, el primer ejercicio es el teórico.
Si no pasas el teórico, ya dejas de jugar. Entonces, lo principal era tener un nivel competitivo, que encima era, joder, había, cuando vi en la academia y tal, la gente que había era la hostia. Al final te haces chiquitito al principio y tal, pero luego, pues lo vas escalando, vas subiendo y, y luego, pues entrenando intentaba, pues eso, todas las carencias que a lo mejor tendría con el poco tiempo que pude estar estudiando o con lo peor que fuese estudiando y tal, pues intentar subirlo con las físicas. Pero sí que muchos profesores, mucha gente decía que, bueno, que las físicas, que igual que las dejásemos un poco de lado y le diésemos prioridad al estudio, que obviamente estoy de acuerdo, pero también tienes que tener cuidado con eso, tienes que saber tú cómo estás. Tienes que saber tú, tienes que conocerte al final. Es eso. Yo, pues eso, hay gente que a lo mejor ha pasado el corte y ha caído en las físicas porque, o ha caído muchos puestos porque físicamente ha sido más pobre. Pues a lo mejor en vez de quedar el 2 en el temario, bueno, el 2 no te van a sacar de ahí, ¿no? Pero si quedas el 50 en el temario y tienes unas físicas de quedar el 200, intenta nivelar un poco eso. ¿Sabes? Al Eso igual que es. no te sabes la Constitución de puta madre y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, te la miras la tarde antes del examen, pues es un poco todo. Yo aposté por las físicas pues porque yo llevaba también años entrenando, se me daba bien y bueno, al final, que luego también puedes tener mala suerte. Yo tuve un mal día en el temario, tuve un mal día en mi mejor prueba que era el 2000 y bueno, pero al final del 136 remonté al 74 con las físicas. Qué bien, tío. O sea Qué bien. que eso normalmente tampoco es un mensaje que oigas. Obviamente sí que lo oyes de la gente de fuera, de guau, tienes que estar súper fuerte, que no es, eso es completamente falso, pero sí que los profesores te dicen, no, no, es que tú estudia y luego ya entrenarás. Como no, no, tienes que estudiar, que es fundamental y es el gran peso de la oposición, pero no te olvides de entrenar. No te olvides de entrenar Yo porque digo, si la sí. cagas, tienes ese plus. O sea, mi objetivo era llegar a un 10 a todo Mm, y ya está. Es así. Al igual claro, que eso es. si hubiese quedado el número uno del temario, hubiese ido a de yo también a las físicas. Pues yo quería sacar un Mm. 10 en todo. Al final la estrategia está de la Comu, ¿no? La que yo también he divulgado sobre ella y he dicho que importa mucho más el temario que las físicas. Y eso estamos todos de acuerdo. Pero, pero hay veces como que, no, no, solo es esto. Digo, no, 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 no. O sea, yo digo que el temario es mucho más importante que las físicas, pero yo entrenaba 6 días a la semana. Está claro. O sea, que no te hablo de no entrenar. Claro, es que, no, es que hubo una persona que no entrenó durante 6 meses y quedó el número uno en el temario y luego no le sacaron. Digo, ya, pero es que quedó el uno. Es que si ese pibe se queda Claro, al 50 porque ha tenido un mal día, olvídate. Claro, es efectivamente. que muchas veces nos fijamos en la estrategia como de los 10 primeros y a lo mejor no es válida para todo el mundo. Obviamente el temario en la Comunidad de Tienes, Madrid tiene mucho más peso, pero, pero no podemos confiar todo al temario. efectivamente, eso. Tú tienes la capacidad de estar al número uno. Es jodido, ¿eh? Yo no me veo como para estar. Además, se ve si haces luego un análisis de la Hay oposición, uno. ¿eh? Digo que hay uno, que no hay más. Hay uno. O sea, las probabilidades son muy reducidas. Al final, si ves el análisis de mi oposición, los 10 primeros están como años luz del Sí, resto. Los restos estamos, al final, hasta el 140 o así, el 50 estábamos 3 puntos, claro. 4 puntos. Eso es que es ridículo, es ridículo. Entonces, por eso, al final, el que marca la diferencia es el que está bien aquí arriba en todas o tiene un nivel medio más o menos. Eso es. Eso es. O sea, Porque si yo hubiese hecho una mierda de el... camión, por ejemplo, igual me hubiese quedado fuera. Es que sí, al claro, hombre. final, o sea, no digo suspender, digo de hacer sobre 30, 17 puntos. Está fuera. Claro. Yo digo mucho eso de el temario, con el temario ganas la plaza. Hay excepciones, pero con el temario ganas la plaza y luego en el resto de pruebas la defiendes. Eso sí, como defiendas una mal, te vas fuera. O sea, si tienes unas físicas muy malas, o lanzas, no toques la campana, o te adelantas en el 60, ya está. Y que luego es muy injusto el tema de, pues eso, que es a un día, a un momento, todo. Es un poco, yo me resbalé en la salida de los 60 metros. Y a mí se me daba de puta madre esa prueba. Y la hice de pena. Y luego en el 2000 me dio un golpe de calor ahí porque estábamos a 40 grados ahí en Getafe
y al final entró 30 segundos por debajo de lo que iba a entrar. Hostias, 30 Sí, segundos. sí, sí, se me fue muchísimo. Se me fue Joder, muchísimo. 30 segundos es un huevo, ¿eh? Sí, sí, pero vamos, que me pasaba la gente y yo diciendo, pero vamos a ver. Sí, 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 Hostia, sí. es más de un segundo, tío. Es un segundo y medio por 100 metros. Es O sea, brutal. Que no me iban las piernas. O sea, me veía borroso, es fatal. O sea, me dio una hostia además en la tercera vuelta. No, en la cuarta vuelta oí la campanita y fue como quise. ¡fua! O sea, palmaste 30 segundos en una vuelta, tío. En una vuelta. No Flipas, ¿eh? podía, no O podía sea, ni andar. es un puto cantero. Joder, chaval. O sea, que la acabaste de estar muriéndote, ¿no? De tirarme al suelo cuando llegué y nada, blancazo y ya está. Joder. Yo recuerdo que me pasó algo parecido en el 300. Yo pegué el bajón cuando quedaban 80 metros. Porque me salió un 60 increíble. Me salió un muy buen 60. Entonces me vine arriba y salí el Claro. 300, pues casi como en el 60, tío. O sea, salí estaba crecidísimo mentalmente, como, ¡fua! Voy a reventarlo. Y 220 metros. Y recuerdo que acabé como, ¡ah! De esto que tocas el tambor ya, ¿no? ¡Ah! Diciendo, por Dios, yo solo quería no salirme de mi calle. No veía nada ya. O sea, como que dejé de ver, solo veía efecto túnel. Digo, no te salgas de la calle. Como te salgas de la calle, o sea, como te caigas, no eres capaz ni de levantarte. Solo quería no caerme. Y, hostia, se pasa mal, tío. Se pasa mal. Pero bueno, por suerte, pues Pero mira, al estamos final aquí. Así que está claro. Está claro. eso es. Qué bien, tío. Em, Te pasó también otra cosa curiosa que me acabas de contar, y es que tú cuando ibas a simulacros en academias, te quedabas como entre los 10 primeros y tú decías, hostia, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó en el temario? En el temario pasó que hice un psicotécnico terrible. O sea, hice un psicotécnico terrible. O sea, lo de los 10 primeros fueron los últimos meses previos a la oposición, cuando yo estaba a tope, tenía el ego aquí y decía, guau, me lo voy a merendar. Y yo creo que los nervios también me jugaron una mala pasada. Luego ves en el examen que te lo puedes llevar a casa, te hacen como una copia de la plantilla, los que no lo hayan hecho y eso, te dan una copia de la plantilla de la que tú marcas y luego te dejan llevarte el librito con las preguntas. Y yo vi algunas preguntas que a lo mejor estaban marcadas la B, que era la buena en la hoja, y en la plantilla la A. Y Sí, eso dices, es de cabeza. Eso es de hostias, cabeza o de falta de protocolo. hostias. ¿Y qué ha pasado aquí? Y bueno, al final, bueno, es un bajón y bueno, a superarlo y ya está. Es que no hay más. Estoy seguro que lo analizaste. O sea, analizaste el examen y te analizaste a ti mismo en el examen. Es decir, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es el motivo? Porque obviamente tú tenías más nivel que eso. Pero por qué no conseguiste reflejarlo? Eh, Porque a lo mejor, y ese es otro fallo, y para la gente que se está preparando ahora y tal, no hagas solo simulacros ni test en una sola academia. ¿Por qué? Al final tú te acostumbras a una forma de preguntar de una persona. Te Estoy de acostumbras a acuerdo. un tipo de pregunta, te acostumbras a una parte del temario concreta en la que te preguntan. En cuanto te sacan ahí, a lo mejor te preguntan lo mismo, pero de otra forma, y te quedas fuera del juego, ¿sabes? Entonces, el ver muchos exámenes, porque el temario, obviamente, todo el que va allí competitivamente hablando, no el que va por presentarse por primera vez y ha estudiado un mes, sino toda la gente que va de verdad allí tiene un nivel bueno de temario. Y si fallas preguntas es eso, porque estás súper nervioso, no la lees y no la marcas bien, como me pasó a mí, o porque te descoloca algo. ¿Sabes? Te puede descolocar alguna pregunta como eh, se impugnaron 3 o 4 del temario y hubo alguna que te puede descolocar, pero sobre todo eso, el qué coño me están preguntando aquí. Eh, si yo, o sea, yo te puedo escribir el párrafo perfectamente, pero es que no sé contestarte, ¿sabes? Y luego otras de falta de atención, rollo de los oleoductos, que te ponían las unidades, creo que eran 30 centímetros y 120, Sí. y te lo ponían en milímetros. Y esa era la correcta. Y rápido, como la ven muy fácil, dices, wow, oleoductos, esto... Y te sabes la cifra perfectamente porque has estudiado con tu regla mnemotécnica. Si no ves la cifra, marcas la de ninguna es correcta. Y a lo Y mejor te la lo que tienes que zampas. hacer es mirar, leer bien el enunciado, leer bien las respuestas. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero bueno,
Al final aprendes de todo, ¿no? También mi defecto no era la primera vez que me pasaba el no leer bien las preguntas y tal, pero al final ahí con toda la tensión, con todo, te pones nervioso en cuanto te... Tú llevas un plan muy establecido, pero si tú no has trabajado el descolocarte, si tú solamente has trabajado, por ejemplo, el no ponerte nervioso, voy a relajarme y ya está. Si tú no te enfrentas nunca a un examen de, hostia, esta pregunta, ¿de dónde viene? ¿Sabes? No te sé contestar, a lo mejor te saca mucho de quicio, que cosa que, por ejemplo, en el camión no me pasó porque trabajé mucho venga, y si metes el camión, empiezas a meterlo mal, ¿qué pasa? ¿Sabes? No hacía solo aparcamientos perfectos, por ejemplo. Hacía aparcamientos que empiezan mal o acaban mal, a ver cómo lo solucionas. Y eso también es importante hacerlo en el temario. Eso es. Mira, ahí has comentado dos cosas. ¿Sabes cómo lo trabajamos en Bombero Ninja? El tema de cómo reaccionar a cosas malas o el tema, o lo que has comentado antes, que al final te preguntan lo que, o sea, de hacer simulacros en diferentes sitios. Nosotros trabajamos mucho eso. El, el de cómo reaccionar a cosas malas, yo lo hago mogollón. Meto una pregunta que está mal. Meto una Ya, pero pregunta eso no que... depende de ti, eso depende eso no depende del que es examinado, sino depende del examinador. El hacerlo a No, no, propósito. no, claro, no, me refiero, yo meto una pregunta que está mal o una pregunta que es súper fácil, que tú te sabes las opciones, típica, una carretera, te sabes la carretera, pero te pongo opciones que ninguna de ellas es la correcta. Y te quedas atascado como diciendo, es que a mí esto me pasó en el simulacro y aprendí mucho de esa experiencia y dije, va, lo voy a hacer luego como preparador. Y es, tío, reacciona. Tío, si te sabes la carretera y no está ahí, confía en tu temario. O sea, te lo sabes, tira para adelante, la pregunta está mal. Y hay muchos no, que se quedan ahí atascados, se quedan 10 minutos como, tío, es que me sé la carretera, tal. Y es un error, porque eso luego pasa el día del examen. Entonces, yo con eso trabajo de vez en cuando. O hago una pregunta que es súper ambigua, o sea, que te sabes el dato pero no sabes contestarla. Y hay gente que se queda ahí 10, 15 minutos en vez de decir, Claro. va, tío, es ambigua, sí, tira para adelante. Y eso lo enseño mogollón, eso lo enseño Al mucho. final te das cuenta de que hay muchos más factores en la posición que a lo mejor por mucho que la quieras tener controlada, siempre hay alguien que te puede enseñar algo nuevo. Por eso yo, cuando te conocí y te lo dije, de joder, es que si yo cuando empecé a opositar hubiese estado esto, sería un mundo completamente distinto. O sea, porque a mí eso, por ejemplo, no me hubiese pasado. A lo Claro, mejor me hubiese pasado otra cosa, pero eso en concreto no me hubiese pasado. Yo no hubiese bajado tantísimo el nivel en el temario. eso es. Y luego nosotros, otra de las cosas que hacemos en Bombero Ninja es que no lo hacemos siempre, pero de vez en cuando lo hacemos, es que la persona que te hace el test no es el mismo que te da clase. ¿Por qué? Porque cuando yo te insisto en un dato, yo te insisto, este dato es súper importante, tal, aunque sea sin querer, yo ya tengo un sesgo. Es decir, ¿qué te voy a preguntar? Pues este dato, que para mí es importante, yo te he transmitido que es importante, por tanto, a ti también. Por tanto, la aciertas. Pero de repente llega otra persona, hicimos uno hace poco, un test de Plattercam, y lo hizo Pablo. Y me dijo Pablo, va, pues pásame los apuntes, tal, que están ahí maquetados, y así dije, no, 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 temario en blanco, temario en blanco, hazme un test. Y él preguntó cosas a las que yo no le prestaba tantísima atención. Claro, porque al Y claro, final los del tribunal es lo que hacen. O sea, le claro, dan un tocho y dicen, hostias, no se lo van a poner a estudiar, pues se lo leerán, le prestarán atención y dirán, bueno, pues esto. ¿Sabes? Que a lo justo, mejor tú eso que es. vas pasado de vueltas, le buscas los tres pies al gato. Y no. Claro. Y que incluso como preparador lo haces. O sea, al final le buscas pies al gato pues porque te controlas el Platercam en este caso, ¿no? Te lo controlas muy bien, no te controlas la constitución, te controlas el código técnico. Entonces, claro, siempre buscas como venga, un puntito de dificultad. Pero cuando se lo das a otra persona totalmente virgen y dices, oye, hazme preguntas, coño, como que es un tema que no controlan, o sea, saben algo, obviamente, pero no lo controlan a la perfección, no tanto como el profesor. Y las preguntas son muy diferentes, tío, y la manera de preguntar es diferente. Entonces mola porque ves diferentes perspectivas para el mismo tema. Nosotros eso sí que lo hacemos. Si Sí que ahora lo volviese hacemos. a empezar, o a mi amigo, por ejemplo, que está ahora opositando y tal, le diría eso, descolócate, sácate de tu burbuja, o sea, que te la pinche. Eso es. Y quédate en pánico y sal de esos bloqueos. Trabaja el salir de esos bloqueos, porque si tú trabajas salir de los bloqueos, al final es que es imposible sacarte de ahí. Y es que, o sea, o sea, el momento en el que te tienes que bloquear es cuando estás preparando la posición, no el día del examen. Si tú has trabajado Efectivamente. mucho eso, como con el camión. Si tú has trabajado mucho el hacer una maniobra mal y ver cómo reaccionas, pues si el día del examen te pasa, sabrás reaccionar. Si no lo has trabajado, pues no sabrás. David,
Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias a Muchísimas ti. gracias. Creo que ha habido, creo que el aprendizaje que puede sacar un opositor de esta conversación es brutal, sin ninguna duda. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría pedirte como un último consejo, ¿vale? Como a un opositor que esté ahí aún peleando, que siga la pomada, que esté y que vea este vídeo, y ¿qué le dirías? No lo sé, diría que haga introspección y de verdad que si de verdad él se ve y siente que puede dar el 101%, que lo dé, que al final lo conseguirá y merecerá la pena. Qué bueno, qué bueno. David, tío, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Nos veremos entrenar a los parques. Nos veremos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.